Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Con toda bendición del cielo, aquí estamos en este día del Señor para compartir la palabra del Señor. Pero vamos a comenzar orando a Dios en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu presencia, por la bendición tuya, Señor. Y queremos que tu palabra en esta mañana nos hable, nos ministre, que podamos, Señor, ser bendecidos, ser fortalecidos a través de tu bendita palabra. Alimentanos en esta mañana. Bendice, te lo pido a los hermanos y amigos que están viendo y escuchando este video, que pueda ser de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Cuando la vida a nosotros se nos presenta difícil y con situaciones que nosotros no podemos controlar o que no podemos manejar, la duda de si Dios está o no está con nosotros nos asalta y se produce en nosotros una verdadera crisis de fe. Pensamos a lo mejor que la fidelidad de Dios nos ha fallado, que el Señor nos ha dejado, pero cuando vemos nosotros en la bendita palabra de Dios que su propósito es hacernos crecer como hijos suyos, aprendemos nosotros que en su trato Él permite que nosotros seamos probados. Pero muchas veces en esas pruebas nosotros salimos bochados, como en la universidad o en la escuela, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, como decía, la duda nos invade y parece que nos encontramos solos y sin ninguna esperanza. La Biblia a nosotros nos habla y nos muestra que Dios es fiel a sus promesas. Aún lo podemos ver nosotros en la vida de Job, como él fue probado y el Señor al final lo restauró. Pero quería comenzar hablando de esta palabra fiel. ¿Qué significa la palabra fiel? La palabra fiel significa digno de confianza. Es decir, que Dios es fiel porque Él es digno de confianza. Dios es digno de que nosotros confiemos en Él. La definición de la palabra fidelidad a nosotros nos dice que es firmeza y constancia en los afectos, en las ideas, en las obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Y en esto, queridos hermanos, podemos decir que Dios es constante y es firme en cumplir lo que Él ha prometido. Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso tenemos que saber nosotros que su fidelidad es la que a nosotros nos sostiene y lo hará hasta el fin. Si Él no fuera fiel, nosotros no podríamos seguir viviendo. Su fidelidad es la que testifica del gran amor que tiene por los seres que Él ha creado, porque de otra manera no sabríamos dónde nosotros estaríamos. Su misma fidelidad es la que a nosotros nos inspira para que nosotros también lleguemos a ser fieles. Por eso miremos cada día nosotros su amor y las oportunidades que Él nos da. En cada cuadro de nuestra vida hay una pincelada de su fidelidad. Y el título de la palabra de esta mañana es la importancia de sostenernos en la fidelidad de Dios. Para ello yo quería comenzar leyendo un pasaje que se encuentra en Deuteronomio capítulo 7 del 6 al 9. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos
que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Le dice aquí Dios a su pueblo que tienen que saber que Dios es Dios fiel. Y partiendo de este versículo base, yo quería que viéramos justamente en esta mañana cómo la palabra de Dios a nosotros nos habla de la importancia de sostener la fidelidad de Dios, y para ello yo quería tomar 3 pasajes en este sentido. El primer pasaje se encuentra en 2 Timoteo 2:13, que dice lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y lo primero que yo quería que viéramos en esta mañana, que es importante que nosotros nos sostengamos en la fidelidad de Dios, porque Él sigue siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles. Dice que Él no puede negarse a sí mismo, dice al final de este pasaje. Y este versículo es parte de un himno, de un credo que se entonaba en la iglesia primitiva y que justamente era para confortar y para animar y fortalecer en la fe a los hermanos que estaban en medio de la persecución por predicar la palabra del Señor. Y a este cántico o credo nosotros lo podemos observar desde el versículo 11 al versículo 13 de este capítulo 2 de 2 Timoteo. Dice lo siguiente: si somos muertos, viviremos con Él; si sufrimos, reinaremos con Él; si le negaremos, Él también nos negará; y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo que observamos aquí nosotros es que Dios no renuncia a su fidelidad. Él se mantiene en lo que ha prometido. Nosotros vemos que Él no puede negarse a sí mismo, pero algo interesante que observamos en este pasaje es que nosotros sí podemos llegar a negar al Señor. Pero en ese caso dice que Él también nos negará. Queridos hermanos, algo hemos visto nosotros en los domingos anteriores, y una de las cosas era cómo es que nosotros negamos al Señor, era la pregunta. Y en este caso yo quería que viéramos que una de las formas que nosotros podemos negar al Señor es rechazando su fidelidad, no creyendo que Él sigue siendo fiel con nosotros, perdiendo nuestra fe y dejando que las raíces de amargura invadan nuestro corazón. De esta forma nosotros podemos llegar a negarle al Señor. Y queridos hermanos, nosotros estamos viviendo momentos muy difíciles en este tiempo y nuestra fe está siendo probada en gran medida. Por eso, no dejemos nosotros de creer que el Señor sigue siendo fiel con su pueblo, con nosotros. No bajemos los brazos de nuestra fe. Amén. Bien, el segundo versículo que quería que viéramos nosotros para poder nosotros sostenernos en esa fidelidad de Dios es 1 Corintios
10:13, Primera de Corintios 10:13, que dice lo siguiente. Primera de Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bien, entonces este segundo versículo a nosotros nos dice que porque Dios es fiel, no seremos probados más de lo que podemos resistir. Ahora, en la traducción Reina Valera, nosotros podemos leer que habla de ser tentados y habla de tentación. Pero en el original griego utiliza una palabra que se las voy a mostrar ahora. La palabra griega peirasmos, que significa tanto prueba como tentación. Por eso, por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, dice este versículo de esta forma: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Y este pasaje lo que nos enseña a nosotros, tanto si aplicamos la palabra prueba o aplicamos la palabra tentación, es que en ambos casos nosotros tenemos la garantía de que porque Dios es fiel, no permitirá que seamos tentados o probados más de lo que podemos resistir o soportar. En este tiempo, queridos hermanos, de prueba para algunos o de tentación para otros, debemos mantenernos lo más firme posible, confiando y descansando en la fidelidad de Dios. No permitamos que nuestra fe se caiga y nos apartemos del Señor. Clamemos con todo nuestro corazón: Señor, ayúdame a resistir la prueba, ayúdame a resistir la tentación, porque confío en tu fidelidad. Amén. Y el tercer versículo que yo quería leerles para que tomemos nosotros, le demos importancia a esto de sostenernos en la fidelidad de Dios, es Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La tercera cosa entonces por la cual nosotros debemos darle importancia a esto de sostenernos de la fidelidad de Dios es que porque Dios es fiel, nos promete a nosotros santificarnos y nos promete a nosotros guardarnos para su venida. Y queridos hermanos, esto es algo tremendo.
que dentro de su fidelidad Dios prometa a sus hijos santificarlos y guardarlos irreprensibles. ¿Y qué significa esto? Vamos a ver nosotros dos palabras más griegas, que es la palabra griega agiasai, que es la que corresponde a santificar y significa considerar como santo, hacer santo, separar o consagrar para usos divinos. Dios, ¿por qué es fiel? Si nosotros estamos dispuestos a caminar con Él, nos considera como santos, nos hace santos, nos separa y nos consagra para Él. Y la palabra griega amentos, que corresponde a irreprensible, significa sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable, inocente, irreprochable. Es decir, que también porque Dios es fiel, si estamos dispuestos nosotros a seguirle y a amarle, nos guardará sin culpa, sin falta, sin tacha, impecables, inocentes, irreprochables. Bendita sea la fidelidad de Dios, que es la que nos sostiene y nos sostendrá hasta que Él regrese. Por eso llenemos nuestro corazón de fe y de esperanza, porque el Dios fiel nos ha escogido para estar con Él. En estos tiempos de tanta confusión, de tanta incertidumbre, lo mejor que podemos hacer es aferrarnos más que nunca a la fe en nuestro Señor y a la confianza en que su fidelidad nos seguirá sosteniendo hasta el fin. Por eso no bajemos los brazos y fortalezcámonos con la palabra de Dios y la oración. Amén. Vamos a orar a Dios. Invito a que incline su rostro. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias por tu fidelidad que nos alienta, que nos fortalece, que nos sostiene. Padre, te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos, que esta palabra sea de bendición, que les bendiga para que puedan estar sostenidos y tomados de tu mano, tomados de tu fidelidad, sabiendo que tú eres nuestro castillo fuerte, nuestra roca eterna. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos, a los que están enfermos, a los que están con problemas, a los que están desanimados. Señor, que tu palabra y tu fortaleza llegue a ellos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga y el Señor les guarde. Amén.